Hablamos con la economista Gisela Belitier, que siempre nos da una mano y nos ayuda a entender los intríngulos de la economía y de las finanzas en la Argentina. ¿Cómo estás, Gisela? Bienvenida y muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, ¿por qué se disparó de nuevo el riesgo país? Bueno, fíjate qué curioso lo que pasó ahora, porque con un dólar calmo, porque hace un mes que estamos con una relativa estabilidad, el riesgo país sigue aumentando. Y en realidad uno, digamos, puede escuchar como diferentes razones con respecto a eso, ¿no? Que bueno, una que se analiza es el tema de las definiciones de las listas con el riesgo electoral que eso implica. Por otro lado, el mundo está convulsionado por el tema de la guerra entre Donald Trump y el gobierno chino, donde con un simple tuit ya se ocasiona toda una revolución mundial y donde ahora ha entrado una segunda fase que no son solamente arancelarias, sino también el tema con las tecnológicas. Entonces hoy, por ejemplo, ha salido el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos a tratar de dar tranquilidad con ese tema para que los inversores externos... Aparentemente el manejo de las redes informáticas es el eje del debate y de la pulseada, porque ya no es quién vende más, si vende una goma de autos, si me trae más. No, ahora es por el control informático. ¿Quién lidera la revolución industrial actual, que es digital, digamos? O sea, esa sería como la principal razón por detrás de toda esta guerra. Pero a su vez también Argentina le está pegando más que al resto de los emergentes. Eso, ¿no? Todo, ¿no? El 5G, es toda una... El 5G es control sobre las personas. Es toda una revolución industrial, digital, que tiene que ver con la inteligencia artificial, que podemos hablar muchísimo de esto porque es apasionante, la verdad, del tema. Pero hay otra cuestión que hace analizar, que es por qué Argentina le pega más fuerte que al resto de los emergentes. Convengamos que a todos los emergentes les pega, pero a Argentina más. Para que nos entienda la persona que nos está viendo qué es el riesgo país, es el riesgo que tiene el país. De no poder afrontar los pagos de su deuda. Ahora, en realidad, no es riesgo tuyo ni riesgo mío, sino que es una persona que está sentada detrás de una computadora, un inversor externo de afuera, que está viendo las variables, ve dónde puede tener rentabilidades en su computadora y donde decide con un botón decir, no, saco la plata de acá porque está muy revuelto el asunto y la llevo a un lugar seguro. Esto hace que ese índice suba muchísimo y que, en definitiva, ¿en qué se traduce? En que los mercados emergentes de deuda para la Argentina están cerrados. Es decir, este es el tercer factor que te quería decir, que es cuál es la capacidad que tiene Argentina para el año que viene de afrontar con los pagos de deuda que tiene, que son muy elevados. De hecho, ayer leí un informe que había salido justamente del Observatorio de Deuda Externa de la UMED, en donde hablaba de que el endeudamiento que había tenido Argentina de 187.000 millones de dólares y la fuga de capitales compensada con eso, que era cerca de 75.000 millones de dólares, que se sumaba turismo y después también intereses, ya llegaba a 133.000 millones. Si a ese semáforo rojo le sumamos todavía lo que falta pagar de intereses y deuda, en el cual se estima... Empiezan los vencimientos del fondo, ¿verdad? Claro, en realidad en el 2020 solamente de todo el préstamo multimillonario que nos dio el fondo, el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, solamente el año que viene van a entrar 6.000 millones. Pero hay que empezar a pagar entre el 2020 y el 2023 todo el capital más los intereses. Entonces, cuando uno ve cuánto hay que pagarle al FMI por ese monto, sin ninguna renegociación, son cerca de 100.000 millones de dólares. Y en un mercado que el riesgo país está cerrado, el riesgo país tan alto hace que se cierren los mercados de capitales, es decir, no sabemos de dónde va a salir ese refinanciamiento. Y en el hipotético caso que se renegocien los fondos y que los intereses paguen solo intereses y el capital lo patimos para después del 2024, son 58.000 millones de dólares. Entonces, es un contexto como muy complicado que cualquier inversor cuando lo ve, justamente dice, más vale pongo mi dinero en otro lugar y los mercados siguen cerrando. Y empieza como un círculo vicioso, porque cuando vos nos vas a auxiliar muy bien en esto. Se pidió esa plata, yo no le tengo miedo al préstamo, ni siquiera le tengo miedo de haber pedido al fondo, es qué se hizo con la plata. Porque me da la impresión que la plata no se usó para lo que se tendría que haber usado. Bueno, eso es todo un tema, ¿no? En realidad pedimos el préstamo más millonario de la historia argentina solamente para mantener una variable quieta, que es el dólar. Lo utilizamos para frenar el dólar y no lo frenamos. Digo, fue un y ni siquiera fracaso fue eso. Exitoso. Vos fijate qué dato curioso, que el 9 de abril ingresaron los 10.800 millones del Fondo Monetario Internacional, subieron las reservas a 77 millones de dólares.
Al 30 de mayo, que fue el último dato publicado por el Banco Central el día de ayer, ya teníamos 64 millones, es decir que gastamos 64.000 millones de dólares en reservas, gastamos 12.000 millones, 12.300 millones de dólares, o sea, mucho más de lo que nos prestó el fondo, para seguir sosteniendo esta estabilidad cambiaria, producto de que, bueno, de que se necesita llegar a las elecciones con un dólar calmo. Pero un dólar calmo no garantiza un crecimiento económico. De hecho, este riesgo país altísimo, el antídoto demanda una tasa de interés muy alta justamente para compensar esta situación. Hablando de que las tasas están arriba del 70%. Y una tasa de interés muy alta que sigue pegando a las pymes, sigue pegando al consumidor, sigue pegando al mercado. Es decir, el mercado interno con este panorama está lejos de reactivarse, donde vamos a terminar un bienio 2018-2019 con una pérdida del PBI de menos 4%. ¿Vos creés que puede ser dar resultados o buen resultado el plan que lanzó el gobierno ahora de la hora 12 para reactivar el consumo, de los planes sin intereses, de la venta de autos, de la rebaja en la precio de los autos? Cayó más del 50% la venta de autos en el último año. Sí. Todas estas medidas son paliativos. Es decir, son aspirinas para decir, bueno, no vamos a golpearnos tanto. Pero vos fíjate que ayer el COPOM, que es el Comité de la Política Monetaria, ratificó la política monetaria que se va a seguir hasta fin de año. Y en realidad lo que te está marcando la economía del país, justamente el termómetro de la economía del país, es esta política monetaria, que es la capacidad que tiene el banco para activar el consumo o no. ¿Qué es lo que dijo el Banco Central en su resolución del Comité de Política Monetaria? Que van a seguir manteniendo su política de base monetaria cero, van a seguir absorbiendo vía el ELIX lo más que puedan, con una tasa de interés con un piso de un 65%, y van a seguir con el dólar tratando de que flote entre dos bandas cambiarias, pero con una intervención fuerte de las reservas. ¿Qué le quiero decir a la gente que nos está viendo? O sea, la economía no se va a reactivar porque la política monetaria es muy contractiva. Entonces, todas estas cuestiones de los autos o de las tarifas, que no las cobran ahora, sino que las van a cobrar a fin de año y demás, lo único que hacen es como darle una aspirina a una enfermedad muy grave que estamos teniendo. ¿Vos lo ves como una cuestión electoral? Sí, lo veo como una cuestión electoral. La verdad que sí, porque en realidad la política macroeconómica va para otro sentido y una simple medida de un sector específico no va a reactivar la economía en general. Está bien. Damos la oportunidad que pregunte Joel. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo te Hola, va? Joel. Pensaba por ahí, cuando se busca bajar la inflación, una de las recetas típicas es enfriar la economía. Esta suerte de reactivación que ya los has explicado, que a grosso modo no es tal, ¿puede hacer que repunte un poco más la inflación que ya es alta? O sea, que eleve un poco más el valor. Hoy la inflación, digamos, no va... Por esta política puntual de reactivación del sector automotriz no creo que impacte. Es más, no va a impactar porque es una cuestión de aumento generalizado de todos los niveles de precios. Bien. Sí, por ejemplo, impactaría una nueva disparada del dólar o un nuevo aumento de las tarifas o, por ejemplo, la suba de un precio clave como la nafta. Es decir, el aumento de la nafta que hemos tenido producto de la liberalización de la nafta, esto va a volver a impactar en toda la estructura del sistema productivo y esto seguramente va a sumar unos puntos a la inflación. Entonces, lo importante de la inflación es tratar de evaluar cuáles son los precios claves que se me están moviendo. Y se da esta particularidad que aún con una política monetaria muy contractiva, para frenar justamente la inflación, se dan otros hechos de la estructura económica argentina que terminan haciendo que la inflación se dispare. Claro. ¿Qué habría que hacer? Mira, la verdad que hay cosas urgentes y hay cosas de largo plazo. ¿Pero qué es lo urgente, digamos? Lo urgente en realidad, si vos me preguntás a mí, si yo fuera ministra de Economía, ¿qué es lo que haría? En realidad, primero, sí o sí renegociar los plazos con el Fondo Monetario Internacional. Eso es inminente, hay que hacerlo. Y además renegociar los plazos, pero a su vez tratando de no perder el capital político que implica toda una renegociación con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? De repente, seguramente, el fondo va también a poner requisitos, como decir una flexibilización laboral o una reforma previsional, y esto, digamos, limita mucho en grados de libertad al poder político que asuma. Pero sí o sí demanda una renegociación de los plazos del Fondo Monetario Internacional. Con respecto al sector privado, si bien en condiciones normales no hay grandes vencimientos con los acreedores privados, pero con un riesgo país tan elevado,
en realidad sería deseable como algún reperfilamiento de vencimiento, sobre todo para tratar de que vuelvan los capitales privados. Y después renegociar todo el tema de la política monetaria, cambiaria, fiscal y de ingresos de la política económica argentina, donde estos son simples títulos, pero en realidad, por ejemplo, pensar en una política monetaria nueva, tendremos que pensar cómo vamos a manejar el peso, cómo hacemos que el peso vuelva a ser una reserva de valor, cuál va a ser la política con respecto al dólar, cómo salimos de las LELIQs. ¿Cuál va a ser la tasa de interés? ¿Cómo garantizamos que haya crecimiento e indicadores sociales positivos en una economía con todas estas cuestiones? Digamos, yo tiro títulos de lo que se deberían ser los 3 puntos más urgentes para poder decir cómo se sale de esto. Y obviamente que a mediano y largo plazo hay que pensar en cómo nos desarrollamos. Es decir, cuáles van a ser los sectores claves que vamos a promover, dónde van a estar las inversiones de esos sectores, porque el gran problema de la Argentina es el dólar y la generación de los dólares genuinos que hacen que permanentemente caigamos en los ciclos estos de estrangulamiento, porque por falta del dólar terminamos o endeudándonos o emitiendo moneda interna y bueno, y con las consecuencias que ya hemos vivido durante varios años. Cuando vos hablas de los capitales internacionales que apuestan en Argentina, ¿estás hablando de capitales de inversión o de capitales financieros? No, estoy hablando, en lo que estábamos hablando recién es de capitales financieros. Cuando yo hablo de desarrollar el país, estoy hablando de una política de inversión donde sí vengan inversiones extranjeras directas, pero a sectores específicos, y para eso tenemos que tener claro cuál es el modelo de país que queremos. Pero claro, apostar al capital financiero no es un riesgo, porque los tipos, es lo que vos dijiste al principio, desde una computadora, un señor japonés apostar al capital financiero los 2 mangos que riesgo. tiene Argentina y llevárselo a Tanzania. Es un riesgo. En un clic. Es un riesgo, pero vos fíjate que hoy estamos en ese contexto de apertura total de capitales financieros a la entrada y a la salida. De hecho, hemos sido catalogados ahora como mercados emergentes y hemos salido de ser mercados de frontera justamente por esta liberalización de capitales. Entonces hoy esos capitales existen, esos capitales son los que se están buscando para refinanciar toda la deuda y que compren los bonos que el gobierno tiene que refinanciar ahora. Pero si vos me preguntas, los capitales que necesitamos son los capitales para la economía real, para la economía de a pie, para desarrollar el país, la inversión extranjera directa. El hecho de que por ahí los candidatos a la presidencia se hayan pronunciado ya sobre la deuda en caso de que les toque ser gobierno, ¿es un guiño también al mercado internacional? Esto de, si yo soy gobierno voy a refinanciar la deuda, yo voy a honrar las deudas y demás. Sí, es un guiño sobre todo para no generar un efecto pánico que termine siendo un sudden stop y una fuga de capitales que después termine causando males peores, como por ejemplo una huida de capitales que produzca una crisis de liquidez y después una crisis de solvencia que vuelva un corralito financiero. Digamos, cuando se apunta a decir esto, en realidad se está apuntando a generar una tranquilidad para que no haya una gran corrida de capitales y esto haga que la economía argentina termine peor. Entonces, el guiño en realidad es para eso, dar tranquilidad para que no se produzca un quiebre de la economía.